Bienvenidos a Audiomentores, tu lugar favorito para disfrutar de los mejores relatos en formato audiolibro. Si eres un amante de las historias cautivadoras, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas narraciones. Hoy te traemos una de las fábulas más emblemáticas de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. En esta historia, acompañaremos a un emperador tan vanidoso como crédulo, que será engañado por dos astutos estafadores. A lo largo de 15 capítulos, veremos cómo la vanidad y el miedo al ridículo juegan un papel crucial en la trama, hasta que una voz inocente revela la verdad. No te pierdas esta maravillosa obra llena de enseñanzas. Y ahora, acomódate, cierra los ojos si lo deseas, y deja que la historia comience. Capítulo 1. El emperador y su amor por la moda. Había una vez, en un lejano y próspero reino, un emperador cuya mayor pasión era la ropa. No era conocido por sus grandes batallas, ni por sus sabias decisiones, ni siquiera por su habilidad para gobernar. No. Lo que realmente le importaba era ser el emperador mejor vestido de todos los tiempos. El monarca no se preocupaba ni siquiera por los asuntos más importantes del reino. Su mente estaba ocupada con una sola idea: ¿cómo podía ser aún más elegante? Cada día, su mayor placer era vestirse con nuevas prendas y lucirlas ante su corte. Cuanto más inusuales y costosos eran los trajes, más feliz se sentía. Y no era un emperador cualquiera, la gente de su reino le temía por su vanidad, ya que su amor por la moda se había vuelto una obsesión. En lugar de ocuparse de la justicia, las leyes o el bienestar de su pueblo, el emperador pasaba horas frente al espejo, buscando la tela perfecta, el color más brillante, el bordado más delicado. A menudo, cambiaba de ropa varias veces al día, mostrando sus nuevos atuendos a los cortesanos, quienes, evidentemente, no se atrevían a hacer ningún comentario negativo, pues sabían que su crítica podría acarrear consecuencias. Aquel emperador no era particularmente sabio ni había hecho cosas realmente memorables por su pueblo. Sin embargo, había algo que todos reconocían: su habilidad para estar siempre a la moda, para estar impecable. En los pasillos del palacio, en los jardines, y hasta en las reuniones oficiales, su apariencia era lo único que importaba. Un emperador debe ser siempre el más bello, el mejor vestido, decía a menudo, convenciéndose de que su grandeza y la de su reino dependían de su apariencia exterior. Los habitantes del reino, tanto nobles como plebeyos, eran conscientes de este amor desmesurado por las ropas del emperador. Sus cortesanos, especialmente aquellos encargados de su vestimenta, eran los más cercanos a él. No solo trabajaban de manera incansable para cumplir sus demandas, sino que también le hacían constantes halagos sobre lo impresionante que lucía con cada nuevo conjunto. Había una especie de competencia entre los diseñadores y sastres del reino, todos luchando por obtener la oportunidad de vestir al emperador, y así, ganar su favor y, por supuesto, su recompensa. Cada vez que el emperador se vestía con una prenda nueva, se reunían a su alrededor, elogiando sin cesar los cortes, los colores y los adornos. Los nobles, igualmente, hacían todo lo posible por expresar su admiración por sus elecciones de vestimenta. Pero el emperador no estaba satisfecho. Siempre pensaba que podría verse aún mejor. Si alguien le traía un traje que pensaba que era digno de su porte, no dudaba en desecharlo en cuanto pensaba que no era lo suficientemente impresionante. El pueblo debe ver en mí a un monarca majestuoso, alguien digno de ser imitado, decía para justificar su comportamiento. La corte del emperador se convirtió en un lugar donde la apariencia lo era todo. Aquel reino, que una vez se había distinguido por su comercio, su cultura y sus tradiciones, se desvanecía lentamente, eclipsado por la obsesión del emperador con la moda. Las decisiones importantes que antes tomaba en el consejo, ahora se veían opacadas por interminables discusiones sobre colores, telas y cortes. Los ministros y consejeros, conscientes de la obsesión del emperador, se sentían impotentes. Intentaban recordar al monarca sus deberes reales, pero siempre eran interrumpidos por nuevas ideas sobre cómo mejorar la apariencia del palacio o de la corte. A lo largo de los años, el emperador fue perdiendo su enfoque en lo que realmente significaba ser un buen líder. Si un visitante extranjero llegaba a su reino, lo primero que el emperador quería mostrarle era su último atuendo, su última compra o su nuevo traje. A los ojos del pueblo, el emperador había dejado de ser el líder sabio y respetado que alguna vez fue, para convertirse en una figura vacía, que solo buscaba llamar la atención por su apariencia externa. Por supuesto, los cortesanos,
Aunque se daban cuenta de la vacuidad de este amor por la moda, nunca se atrevían a decir nada. Temían que su falta de elogios pudiera traer consecuencias negativas para ellos. Todos, en su mayor parte, se veían obligados a seguir el juego del emperador. Nadie se atrevía a cuestionar si realmente estaba gobernando bien, si las leyes del reino eran justas, o si el bienestar de su pueblo era su verdadera preocupación. Al final del día, lo único que importaba era qué traje luciría el emperador al siguiente amanecer. Sin embargo, como suele ocurrir con los excesos, pronto llegarían eventos que cambiarían la vida del emperador. Nadie sabía que esa obsesión con la moda lo llevaría a enfrentar una de las mayores pruebas de su vida, una lección que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. Capítulo 2. Los dos estafadores llegan al reino. Un día, dos hombres muy astutos llegaron al reino del emperador. Nadie sabía de dónde venían ni qué hacían allí, pero lo que sí sabían era que, como todo extranjero, traían consigo un aire de misterio. Se presentaron en el palacio como tejedores de telas finísimas, diciendo ser expertos en una técnica especial que les permitía crear los trajes más hermosos que alguien pudiera imaginar. Sin embargo, su habilidad tenía una particularidad que los hacía aún más intrigantes. Decían que sus telas eran invisibles para aquellos que no eran lo suficientemente sabios o inteligentes. Esto, por supuesto, atrajo la atención del emperador y de todos sus consejeros. Cuando los dos hombres se presentaron ante el emperador, le hicieron una propuesta que parecía demasiado maravillosa para ser rechazada. Dijeron que podían confeccionar para él un traje tan increíblemente hermoso que nadie en todo el reino lo podría comparar. Pero había una condición. Según ellos, esta tela tenía un poder especial, solo aquellos que fueran sabios y competentes podrían verla. Los que fueran estúpidos o incompetentes no podrían verla en absoluto. El emperador, que siempre estaba buscando maneras de impresionar a su pueblo y demostrar su grandeza, se mostró inmediatamente interesado. No solo se imaginaba a sí mismo luciendo un traje increíblemente hermoso, sino que además pensaba que la idea de un traje invisible para los tontos sería una manera perfecta de asegurarse de que nadie en su reino dudara de su inteligencia o de su capacidad para gobernar. Pensó que, al llevar este traje invisible, podría fácilmente identificar quién en su corte era digno de su confianza y quién no lo era. «Esto es perfecto», exclamó el emperador con entusiasmo. «Quiero ver esa tela. Hazla inmediatamente, para que pueda lucirla en mi próxima gran procesión». Los dos hombres, que en realidad eran unos astutos estafadores, comenzaron a hacer todo lo posible para convencer al emperador de que estaban trabajando en la tela más maravillosa de todas. No era más que un juego de palabras y engaños. Lo que en realidad estaban haciendo era simular que trabajaban en un telar vacío, utilizando hilos invisibles, mientras sus manos no tocaban nada en absoluto. El emperador, no queriendo mostrar que no entendía, decidió enviar a uno de sus ministros más sabios a ver el progreso de los tejedores. Este ministro era un hombre conocido por su inteligencia y su capacidad para resolver cualquier problema que se le presentara. Sin embargo, también era muy vanidoso y temía que alguien pudiera pensar que era incapaz de ver algo tan grandioso como el traje invisible que los tejedores le estaban prometiendo al emperador. Cuando el ministro entró en la habitación de los tejedores, vio que no había nada en sus telares. Sin embargo, los hombres le aseguraron que el traje era tan impresionante que solo los más inteligentes podrían verlo. Temiendo ser etiquetado como tonto si no veía la tela, el ministro comenzó a elogiar lo que no podía ver, declarando que la tela era extraordinariamente hermosa. Le dijeron que estaban trabajando en los últimos detalles, y el ministro, al no querer arriesgarse a parecer poco sabio, hizo como si estuviera muy impresionado. Cuando regresó al emperador, le informó con gran entusiasmo que la tela era todo lo que se había prometido. Tan fina, tan rica en colores, tan magnífica, que solo las personas con sabiduría serían capaces de apreciarla en su totalidad. El emperador, emocionado por la perspectiva de tener un traje que solo los sabios podían ver, decidió enviar a otro de sus ministros, otro hombre muy respetado, para que confirmara el informe. Este segundo ministro, aunque igualmente inteligente, también se vio atrapado en el mismo dilema que el primero. No quería parecer tonto ni incompetente. Así que, al igual que su compañero, comenzó a elogiar lo que no podía ver. Habló de los hilos delicados, la finura de la tela y la belleza de los colores, aunque todo esto fuera producto de su imaginación. No se atrevió a decir la verdad, por miedo a parecer incapaz de percibir lo que solo los inteligentes podían ver. Finalmente,
El emperador decidió que ya era el momento de ver el progreso de la tela por sí mismo. Estaba muy ansioso por lucir su nuevo traje en una gran ceremonia, una procesión que sería la más grande y espectacular que el reino hubiera visto jamás. Así que, acompañado de sus nobles más importantes, se dirigió al taller de los tejedores. Como había sucedido con los ministros, los cortesanos no se atrevían a hablar, por miedo a que se pensara que no eran lo suficientemente inteligentes para ver la tela. Cuando el emperador llegó, los dos estafadores lo recibieron con gran entusiasmo y le dijeron que su traje ya estaba listo. Por supuesto, no había nada en absoluto. Sin embargo, los tejedores comenzaron a ponerle al emperador lo que pretendían que era su nuevo traje. Con gran ceremonia, lo hicieron girar para ajustar las ropas, aunque no había nada que ver. El emperador, al ver que todos los presentes hacían comentarios sobre lo impresionante que era su atuendo, temió que si decía que no veía nada, todos pensarían que era un tonto. Por lo tanto, decidió no decir nada y continuar con el proceso, convencido de que si nadie lo criticaba, todo estaba bien. Los dos estafadores, con gran orgullo, vistieron al emperador y lo enviaron a su corte. Nadie, ni el emperador ni sus cortesanos, se atrevió a cuestionar la existencia del traje. Nadie quería ser visto como incapaz de ver lo que supuestamente era la obra de arte más maravillosa. Así, el emperador, vestido con un traje invisible, marchó hacia la gran procesión, mientras los nobles y cortesanos a su alrededor se apresuraban a alabar lo grandioso que se veía. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que todo era una gran mentira, un engaño que se iba a descubrir de una manera inesperada. Lo que parecía ser el mayor triunfo del emperador, en realidad, iba a convertirse en su mayor humillación. Este capítulo desarrolla la llegada de los estafadores, su engaño y cómo las personas a su alrededor, incluyendo al emperador y sus ministros, fingen ver lo que no existe por miedo a ser considerados tontos. Capítulo 3. La procesión del emperador. Finalmente llegó el día tan esperado. El emperador, con gran emoción, se preparaba para la gran procesión que recorrería las principales calles del reino. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo, pues sería su oportunidad de mostrar al pueblo su nuevo traje, el más espectacular y magnífico que jamás se hubiera visto. Y lo más importante, sería una ocasión para reafirmar su inteligencia y sabiduría, ya que su atuendo solo era visible para aquellos que poseían estas cualidades. El emperador, ansioso, se levantó temprano esa mañana, dispuesto a vestirse con el traje que los astutos tejedores le habían creado. Claro está, no había nada que realmente ponérsele, pero en su mente, el atuendo era tan grandioso como siempre había soñado. Los dos estafadores, que ya lo habían vestido una vez antes, estaban listos para hacer lo mismo, ajustando un traje invisible que solo existía en su imaginación y la del emperador. Los cortesanos, que ya estaban al tanto de la falsa magia de la tela, se apresuraron a elogiar el traje invisible que el emperador llevaba puesto. Nadie quería arriesgarse a parecer tonto o incompetente, así que todos, sin excepción, elogiaban el supuesto atuendo del emperador, alabando su belleza y su elegancia. El emperador, sintiéndose más poderoso que nunca, salió de su cámara, caminando con una postura erguida y una sonrisa satisfecha en su rostro. Los nobles y cortesanos que lo esperaban en el salón del palacio se inclinaron ante él, exclamando cuán grandioso era su nuevo traje. ¡Qué belleza! ¡Qué elegancia! Nunca antes habíamos visto algo tan espectacular, decían todos, aunque en realidad nadie veía más que un emperador desnudo. Con gran pompa, el emperador salió al balcón del palacio, donde la multitud ya lo esperaba ansiosamente para la procesión. Los ciudadanos se alinearon en las calles, esperando ver la obra maestra que el emperador iba a lucir. El sonido de los tambores y el tintineo de las campanas anunciaron el inicio de la gran celebración. Las calles estaban adornadas con flores, banderas y guirnaldas, y todo parecía preparado para una ocasión verdaderamente majestuosa. A medida que el emperador comenzaba a caminar por las calles, una ola de admiración recorrió a la multitud. Todos los presentes, sabiendo que el traje era invisible para los que no poseían sabiduría, se miraron entre sí y se sintieron obligados a elogiar la vestimenta del emperador, aunque en realidad no veían nada. Nadie quería admitir que no podía ver nada. Al contrario, todos temían ser considerados tontos o incapaces de percibir la magnificencia del atuendo del monarca. Las personas, tanto los ricos como los pobres, comenzaban a susurrar y a murmurar entre sí. «Es impresionante, nunca habíamos visto algo tan asombroso», decían los más ricos,
mientras los más humildes, igualmente asombrados por la aparente belleza del traje, se unían al coro de alabanzas. La procesión continuaba a lo largo de la ciudad, y la multitud parecía más entusiasta a medida que avanzaba el emperador, seguro de que su vestido era realmente espectacular. El emperador se sentía tan orgulloso, tan seguro de sí mismo, que comenzó a caminar aún más erguido, creyendo que todos lo admiraban. Los cortesanos y los nobles, que lo seguían de cerca, también elogiaban el atuendo, pues no podían dar marcha atrás ahora que el espectáculo se había desatado. ¡Qué vestido tan magnífico! ¡Qué colores tan brillantes! ¡Qué bordado tan fino!, comentaban en voz baja, repitiendo una y otra vez las mismas frases, como si todo fuera cierto. Y sin embargo, algo extraño ocurrió. En medio de la procesión, un niño pequeño, que no entendía las convenciones de la corte ni tenía miedo de las apariencias, miró al emperador con curiosidad y sin pensarlo, exclamó: «Pero si el emperador no lleva nada puesto». Su voz, tan sincera e inocente, rompió el hechizo que había mantenido a todos los demás en silencio. La multitud quedó en shock por un momento. Nadie había tenido el valor de decir la verdad. Todos habían estado fingiendo, manteniendo la ilusión por miedo a ser vistos como tontos. Pero el niño, con su comentario, lo había desvelado todo. El emperador, al escuchar esas palabras, se detuvo por un instante. Una ola de vergüenza lo invadió, pero no podía retroceder. ¿Qué diría ahora su pueblo? ¿Qué pensaría su corte? Sin embargo, su mente se nubló por completo al darse cuenta de que, en realidad, nada de lo que estaba haciendo era verdadero. Su vanidad y su obsesión por la moda lo habían llevado a esa humillación pública. Los cortesanos, los nobles y hasta los ministros que lo rodeaban se dieron cuenta de la verdad, pero ninguno se atrevió a decir nada. Todos, por miedo a perder el favor del emperador, continuaron fingiendo que nada había cambiado. Nadie se atrevió a corregir al niño ni a señalar la verdad. El emperador, tras un largo silencio, intentó mantener la compostura, pero en el fondo ya sabía lo que todos pensaban. Se sentía más expuesto que nunca. Con un esfuerzo, siguió caminando, pero su orgullo se desmoronaba lentamente con cada paso que daba. La procesión, que debía ser el día más glorioso de su reinado, se convirtió en una muestra de su más grande debilidad. Mientras el emperador marchaba a través de las calles, todo el reino se dio cuenta de la farsa en la que habían vivido durante tanto tiempo. Y el niño, con su simple inocencia, había destapado la verdad que todos habían temido ver. Este capítulo describe cómo la procesión se convierte en un espectáculo de falsas alabanzas y cómo, finalmente, un niño inocente revela la verdad sobre el traje invisible del emperador. A través de esta escena, se muestra la farsa que ha estado ocurriendo, con la crítica directa a la vanidad del emperador y el miedo de los cortesanos a parecer tontos. Capítulo 4. La humillación del emperador. La procesión había llegado a su fin, y el emperador regresó al palacio con la cabeza erguida, pero con el corazón pesado. Aunque intentaba mantener su postura orgullosa, su mente estaba llena de dudas y confusión. Había sido un día lleno de falsas alabanzas y mentiras, pero el comentario del niño seguía resonando en su cabeza. El emperador no lleva nada puesto. La voz del niño, tan inocente y directa, había atravesado la murmullo de admiración que lo rodeaba. Nadie más había dicho nada, pero el comentario había sido suficiente para que el emperador se diera cuenta de la verdad. Había sido engañado. Había caminado por las calles de su reino, completamente desnudo, y lo peor de todo, había sido el único en no darse cuenta de la burla. Al entrar de nuevo al palacio, el emperador se apresuró a dirigirse a sus aposentos, seguido de cerca por su corte. Los nobles y cortesanos, que hasta entonces le habían elogiado sin cesar, guardaban un incómodo silencio. Nadie quería hablar, pero todos sabían que el emperador había caído en una farsa monumental. Sin embargo, ninguno de los presentes se atrevió a decir una palabra. La corte estaba tan atrapada en la vanidad y el miedo de parecer tonta, que preferían seguir callados y actuar como si todo hubiera sido perfectamente normal. El emperador, al llegar a su habitación, comenzó a despojarse lentamente del traje invisible. Cada movimiento era una mezcla de frustración y vergüenza, como si intentara librarse de la pesada carga de su propio ego. No era solo la humillación de haber sido engañado, sino también la conciencia de que había sido tan ciego como para no ver la verdad cuando todos a su alrededor lo sabían. Mientras se quitaba la prenda inexistente, sus manos temblaban, pero aún no era capaz de aceptar la magnitud de su error.
Al verse frente al espejo, el emperador se dio cuenta de lo que ya había sospechado. No había vestimenta alguna. Todo había sido un espectáculo vacío, una ilusión de la que había sido víctima por su propia vanidad. Pero el miedo y la inseguridad lo mantenían cautivo. ¿Qué diría la gente ahora? ¿Cómo podía recuperar su dignidad después de haber sido tan ridículo? Sin embargo, en su mente seguía dándose justificaciones. No, no. Debo mantener mi imagen. Los demás deben seguir creyendo que todo estuvo bien, pensaba. Pero esa noche, al mirarse en el espejo, algo dentro de él comenzó a cambiar. La arrogancia que había gobernado su vida durante tanto tiempo empezó a desmoronarse, aunque solo un poco. El emperador nunca se había detenido a reflexionar sobre el valor de las cosas más allá de su apariencia externa. Su obsesión con la moda y el poder de su imagen lo había cegado a la verdadera naturaleza de la vida y la sabiduría. Pero en su corazón aún residía el temor de enfrentar la verdad. Así que, como siempre, el emperador optó por esconder lo que realmente sentía. De alguna manera, su orgullo seguía intacto, a pesar de la burla pública. Esa noche, el palacio seguía en silencio. Nadie se atrevió a tocar el tema de la procesión ni del supuesto traje, pero todos sabían que las cosas ya no serían las mismas. El siguiente día, el emperador salió del palacio una vez más, aunque esta vez lo hizo en silencio, sin el esplendor de la procesión. Los ciudadanos, que aún recordaban la humillación del día anterior, murmuraban entre ellos. Algunos se sentían avergonzados por haber aplaudido una farsa, mientras que otros sentían una extraña satisfacción al ver cómo el emperador había sido desenmascarado. El niño que había señalado la verdad se convirtió, de alguna manera, en un héroe anónimo entre el pueblo. Por su parte, el emperador, a pesar de su vergüenza, continuó con su vida, pero algo en su interior había cambiado. La obsesión con su imagen y su deseo de ser adorado de manera superficial empezaba a decaer lentamente. Aunque nadie se atrevió a decirle nada directamente, sus actos en público ya no eran los mismos. La gente empezó a verlo de una manera diferente. Ya no era el mismo monarca que se preocupaba únicamente por su apariencia, sino un hombre que, aunque aún mantenía algo de su orgullo, comenzaba a enfrentarse a los efectos de su vanidad. La corte seguía en su constante manipulación, ya que nadie quería ser el primero en admitir lo que había sucedido realmente. Los nobles, temerosos de perder su posición, mantenían su apoyo al emperador, aunque la verdad estaba más que clara para todos. Pero el daño ya estaba hecho. Las falsas alabanzas y los temores de parecer tontos habían sido el motor de su propia caída. El emperador, a pesar de todo, intentaba recuperar su antigua confianza, pero lo que le había sucedido lo había marcado de manera profunda. La máscara de grandeza que había creado para él mismo se había roto, y aunque intentaba volver a imponer su autoridad, la sombra de su humillación lo seguía a donde quiera que iba. El miedo a parecer vulnerable lo había llevado a una vida de mentira, y esa mentira, al ser descubierta, lo había dejado más débil que nunca. Al final, el emperador aprendió una lección difícil, pero no completamente aceptada. Aunque todavía continuó siendo el monarca, y el reino siguió su curso, la revelación de su vanidad y su egoísmo dejó una huella que cambiaría la forma en que sería recordado. Ya no sería el emperador famoso por sus sabias decisiones ni por su gobernanza justa, sino el emperador que, cegado por su obsesión con la moda, fue humillado públicamente por su propia vanidad. Y aunque su poder seguía intacto, algo dentro de él había quedado roto para siempre. Este capítulo profundiza en la humillación del emperador, quien se enfrenta a las consecuencias de su obsesión por la apariencia y la vanidad. A través de su reflexión interna, el lector puede ver cómo comienza a comprender la magnitud de su error, pero sin la capacidad de aceptarlo completamente. También se menciona cómo el resto de la corte y el pueblo comienzan a ver al emperador de manera diferente, aunque todavía se mantiene su poder. Capítulo 5. La verdad revelada. A pesar de la humillación que había sufrido el emperador en la procesión, la vida en el palacio continuaba. Los nobles y cortesanos seguían cumpliendo con sus funciones, aunque todos sabían que la imagen de su monarca había quedado seriamente dañada. El emperador, por su parte, trataba de mantener las apariencias. Su vanidad seguía siendo su mayor refugio, y, aunque su corazón estaba lleno de dudas, trataba de proyectar una imagen de grandeza ante su corte. Cada día, se acercaba más a la necesidad de reponerse de lo ocurrido. Sin embargo, en las horas más solitarias de la noche, cuando estaba solo en su alcoba, las dudas le consumían.
A veces se preguntaba si alguna vez volvería a ser visto con los mismos ojos por su gente. El pensamiento de ser ridiculizado por todos los que lo rodeaban le dolía más de lo que había esperado. Sin embargo, en público, nadie se atrevía a mencionarlo. Los nobles seguían alabando su sabiduría, aunque la farsa estaba más que expuesta, y la mayoría de los ciudadanos, al igual que la corte, habían comenzado a mirar al emperador con una mezcla de compasión y vergüenza. En el palacio, los rumores comenzaban a circular entre los sirvientes y los más humildes. La historia del niño que había señalado la verdad del emperador había tomado fuerza rápidamente. La gente se encontraba dividida. Algunos veían al niño como un valiente héroe, que había tenido la suficiente inocencia y coraje para hacer lo que nadie se atrevía a hacer. Otros, sin embargo, pensaban que había sido imprudente, que no debía haber hablado tan abiertamente sobre el tema, pues todos sabían que el emperador debía ser tratado con respeto, por muy ridículo que fuera el espectáculo. No obstante, había algo innegable: la verdad estaba en el aire, flotaba por el reino como una niebla espesa. Nadie podía ignorarla, pero todos fingían que lo hacían, y eso era lo más desconcertante. La corte seguía actuando como si todo estuviera en orden, el emperador se mantenía como figura central, pero la conciencia colectiva del reino estaba marcada por la revelación del niño. Había algo más que la vergüenza personal del emperador en juego. Ahora, la farsa había sido revelada ante los ojos de todos, y eso dejaba una cicatriz profunda en la reputación de quien había sido considerado el gobernante más sabio. Mientras tanto, el niño, al que los adultos solo conocían como el pequeño que dijo la verdad, comenzó a ganar cierto respeto entre la gente del pueblo. No era un niño de alta cuna, ni un noble de alcurnia, pero su valentía resonó con la gente, especialmente con los más humildes, que vieron en sus palabras una forma de liberarse de la mentira que había prevalecido tanto tiempo. En el mercado, las tiendas comenzaban a hablar de él con admiración. Los más viejos le decían al niño, entre risas y guiños, que la verdad siempre encontrará su camino. Nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta cerca de la corte, pero el pueblo ya no veía al emperador con la misma reverencia. La burla de su vanidad había caído como una sombra sobre él. El emperador, que aún seguía buscando consuelo en su orgullo, trataba de mantener la normalidad de las cosas. Aun con la vergüenza ardiendo en su pecho, convocó una reunión con sus consejeros más cercanos, esperando que pudieran encontrar una solución para restaurar su imagen. Quería, con desesperación, encontrar algo que lo hiciera parecer aún más grande, más sabio, más digno. Pero, al mirarlos a todos, se dio cuenta de que nadie podía decirle la verdad. La farsa se había perpetuado tanto que ni siquiera los más cercanos a él se atrevían a contradecirlo. ¿Qué haré ahora?, se preguntaba una y otra vez. Estaba rodeado de cortesanos que, aunque siempre le mostraban apoyo, sabían en su interior que el emperador ya no era lo mismo. No podía seguir en su camino de vanidad, y su corazón comenzaba a reconocer lo que la cabeza se había negado a aceptar. El orgullo no podía sostenerse sobre una mentira. Por otro lado, el niño seguía siendo el único capaz de decir la verdad sin miedo. Un día, mientras caminaba por las calles del pueblo, fue interceptado por un viejo sabio que le preguntó: ¿sabías lo que hiciste, pequeño? Has desvelado la verdad que el emperador ha estado ocultando. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para ti y para el reino? El niño miró al anciano con una curiosidad sincera, pero sin temor. No hice nada más que decir lo que todos estaban pensando, respondió con naturalidad. El anciano sonrió, tocando la cabeza del niño con ternura. Eso, pequeño, es lo más sabio de todo. A veces, la verdad se oculta bajo capas de mentiras tan gruesas que nadie se atreve a verla. Y lo que tú hiciste no fue solo hablar, fuiste el reflejo de la valentía, de la honestidad que nos permite seguir adelante. Todos nosotros, a veces, necesitamos que alguien nos recuerde lo que realmente importa. El niño no entendió todo lo que el sabio le decía, pero las palabras quedaron grabadas en su memoria. En su corazón, sentía que había hecho lo correcto, y aunque no entendía la magnitud de su acción, sabía que la mentira ya no podía seguir reinando. Y mientras el emperador seguía aferrado a su vanidad rota, el pueblo había comenzado a despertar de la ilusión que había envuelto a su monarca. La verdad ya había sido revelada, y el reino, aunque marcado por la vergüenza del emperador, comenzaba a respirar de una manera más honesta. El emperador, ya en su soledad, se enfrentaba a la realidad. Había perdido más que su ropa. Había perdido la confianza de su gente,
la dignidad que había intentado construir sobre una mentira. Ahora, más que nunca, comprendía que el poder no se encuentra en la apariencia, sino en la sinceridad de uno mismo. Pero, mientras su pueblo se liberaba, él aún quedaba atrapado en su propia red de ilusiones. Este capítulo profundiza en cómo la verdad empieza a calar en el reino y la gente comienza a tomar conciencia de lo que realmente ocurrió, mientras el emperador se enfrenta a su propia crisis interna. El niño se convierte en una figura de admiración y el pueblo empieza a respirar una nueva verdad. El emperador, por su parte, intenta encontrar consuelo en su orgullo, pero la verdad sigue adelante, marcando un antes y un después en su gobierno. Capítulo 6. La reflexión del emperador. El tiempo pasó, y el reino comenzó a adaptarse a la nueva realidad. Los ciudadanos ya no veían al emperador con la misma admiración ciega. La farsa que había sido tan cuidadosamente tejida a lo largo de los años se desmoronó, y con ello, la autoridad del emperador sobre su pueblo. Aunque su poder seguía siendo formalmente el mismo, su reputación había quedado gravemente afectada. El emperador, por su parte, se encontraba en una situación que nunca había anticipado. En su palacio, rodeado de opulentos muebles y riquezas que acumulaba por su poder, sentía un vacío profundo, como si toda su grandeza no fuera más que un espejismo. El reino, la corte, las alabanzas, todo parecía lejano y vacío ahora. En su mente, todo lo que le quedaba era la imagen de su propia fragilidad, despojada de cualquier ilusión de grandeza. Una tarde, mientras se encontraba solo en su estudio, mirando por la ventana hacia los jardines del palacio, el emperador se vio a sí mismo como nunca lo había hecho antes. Ya no era el monarca que caminaba rodeado de lujos, ni el hombre que deslumbraba a su pueblo con su vestimenta. Ahora veía a un hombre que había sido desenmascarado, un hombre que había caído en su propia trampa de vanidad. Se sentó en su sillón, dejando que sus pensamientos lo invadieran. El silencio de la habitación era pesado, y el eco de la verdad seguía retumbando en su mente. Recordó la procesión, el día en que caminó por las calles de su reino, completamente desnudo, rodeado de un mar de falsos elogios y mentiras. Recordó cómo, en lugar de ser venerado por su sabiduría, fue un objeto de burla. Las palabras del niño resonaban en su mente como un tambor retumbando en su corazón. El emperador no lleva nada puesto. El emperador, sumido en sus pensamientos, se dio cuenta de algo importante. Durante años había vivido en una burbuja, preocupado solo por las apariencias y por mantener el poder. Había permitido que su vanidad tomara el control de sus decisiones, que su deseo de ser admirado cegara su juicio. Había olvidado lo que significaba gobernar con sabiduría, honestidad y compasión. En su afán por ser considerado el más grande, había perdido la esencia misma de lo que un líder debe ser. Mientras su mente divagaba, recordó a los cortesanos, aquellos que siempre habían estado a su alrededor, alabando sus decisiones y aceptando sus extravagancias. Nadie se atrevió a decirle la verdad, a hacerle ver la realidad de su comportamiento. Todos estaban demasiado preocupados por mantener su estatus y evitar que el emperador los mirara con desaprobación. El niño, sin embargo, había sido el único que no temió expresar lo que todos pensaban. Y eso le dio al emperador una lección más profunda que cualquier libro de sabiduría que hubiera podido leer. ¿Por qué nadie me dijo la verdad? Se preguntó en voz baja, mirando la figura de su reflejo en el cristal de la ventana. ¿Por qué todos callaron? El emperador comprendió, por fin, que el miedo había mantenido a todos en silencio. Nadie se atrevió a decir lo que era evidente porque temían perder su posición. Había creado un sistema de adulación y falso respeto que había ahogado la verdad, y ahora, al estar frente a la cruda realidad de su propia vanidad, se sentía completamente solo. Ya no podía confiar en aquellos que lo rodeaban, pues todos parecían estar más interesados en complacerlo que en decirle lo que realmente pensaban. El emperador se levantó lentamente del sillón, caminó hacia el escritorio de su estudio y tomó un pequeño espejo que allí había. Lo miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, se vio sin las cortinas de lujo ni el brillo de la corona. Era solo él, un hombre con errores, miedos y dudas, como cualquier otro. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó en voz baja, con una sensación de derrota y arrepentimiento. En ese momento, se dio cuenta de que el primer paso hacia la redención, hacia la recuperación de su honor y respeto, era reconocer sus errores. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la sanación. El emperador sabía que no podía seguir aferrándose a las apariencias.
Necesitaba encontrar una manera de reconstruir su liderazgo, pero esta vez sobre bases sólidas: honestidad, humildad y responsabilidad. El emperador se sentó nuevamente, esta vez con una determinación silenciosa. Ya no iba a permitir que su vanidad gobernara su vida. El niño, a pesar de su inocencia, le había mostrado la importancia de ver más allá de las máscaras que uno mismo crea. La farsa que había aceptado durante tanto tiempo se había desmoronado, y en su lugar quedaba la verdad, esa verdad que ahora entendía debía abrazar. El emperador comenzó a pensar en lo que podría hacer para ganarse nuevamente el respeto de su pueblo. Sabía que no podría cambiar de la noche a la mañana, pero también sabía que si no tomaba acción, seguiría siendo un hombre vacío, atrapado en una mentira. Era necesario que su gente viera en él a un líder genuino, dispuesto a reconocer sus errores y aprender de ellos. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, iluminando suavemente los jardines del palacio. El emperador miró una vez más por la ventana, y aunque la sensación de vergüenza aún pesaba en su pecho, por primera vez se sintió algo distinto, un atisbo de esperanza. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero había dado el primer paso al aceptarlo. Debo ser un mejor emperador, un mejor hombre, murmuró para sí mismo. El emperador decidió que no se escondería más. De ahora en adelante, enfrentaría la verdad, no solo de su reinado, sino también de su vida. Estaba listo para empezar de nuevo, aunque fuera con humildes pasos, para reconstruir lo que había perdido, la confianza de su pueblo y la dignidad de su reinado. Este capítulo se enfoca en el proceso de reflexión interna del emperador, quien finalmente se da cuenta de sus errores y reconoce que necesita cambiar para recuperar el respeto y la confianza de su pueblo. A través de su dolorosa introspección, comienza a vislumbrar un camino hacia la redención, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Capítulo 7. La humildad del emperador. La mañana siguiente al día de su profunda reflexión, el emperador se despertó con una sensación diferente. Había sido una noche de insomnio, pero no por las pesadillas o la vergüenza que aún lo perseguían. No, esa noche el emperador había llegado a una conclusión importante. Ya no podía seguir siendo el mismo hombre que había sido antes, el hombre que vivía solo para la adulación y el poder superficial. Algo en su interior había cambiado, y él lo sabía. Se levantó temprano, sin la pompa habitual que rodeaba su despertar. Por primera vez en mucho tiempo, no solicitó que le trajeran su traje más lujoso, ni pidió la asistencia de su corte de sirvientes. En su lugar, se vistió con ropa simple, sin adornos ni joyas, sin el resplandor de la corona. Aún con las dudas en su mente, el emperador estaba decidido a empezar un nuevo camino, aunque no tuviera claro aún cómo lograrlo. A lo largo del día, el emperador se dedicó a revisar los asuntos del reino, pero no de la manera acostumbrada. Solía rodearse de sus más allegados consejeros, buscando siempre las soluciones que lo mantuvieran en su pedestal. Hoy, sin embargo, quiso escuchar directamente a su pueblo. Salió del palacio sin los adornos que tan celosamente había llevado durante años, y se dirigió a las calles de su reino. Nadie lo reconoció al principio, ya que su vestimenta era humilde y simple. Caminaba entre la gente como un simple ciudadano. Lo que el emperador encontró en las calles fue un mundo que le era ajeno. Los comerciantes trabajaban con dedicación, los artesanos pulían sus creaciones con esmero, y los niños jugaban en las plazas. Nadie lo miraba con respeto ciego, como había estado acostumbrado. Pero tampoco lo miraban con desprecio. En cambio, había una calma, una naturalidad que lo sorprendió. La gente no le temía, ni lo adoraba. Simplemente lo veían como uno más, un hombre que formaba parte del mismo mundo que ellos. El emperador se sintió incómodo al principio, pero poco a poco, esa incomodidad se transformó en una sensación de libertad. Nadie le decía lo que quería escuchar. Nadie lo halagaba de manera vacía. Y eso lo hizo reflexionar más profundamente. Al llegar a una de las plazas del pueblo, se detuvo a observar a un grupo de niños jugando con una pelota de trapo. Recordó el niño que había señalado la verdad en la procesión, y su corazón se conmovió. Ese niño había tenido la valentía de hablar, de decir lo que todos pensaban, y había sido el único que no se dejó llevar por la corriente de la adulación. El emperador se agachó junto a ellos, y aunque al principio los niños lo miraron sorprendidos por su presencia, pronto comenzaron a reír y a jugar con él. Fue en ese momento cuando el emperador experimentó algo que nunca antes había sentido, la genuina conexión humana, sin máscaras ni pretensiones.
No importaba que fuera el emperador. No importaba su corona ni su título. En ese momento, era solo un hombre entre otros hombres, compartiendo una risa, una sonrisa. Era una sensación que lo llenaba de una paz desconocida para él, una paz que había estado buscando en lugares equivocados durante tanto tiempo. Esa tarde, el emperador regresó al palacio, pero ya no era el mismo. Aunque seguía siendo el monarca del reino, algo en su interior había cambiado profundamente. Ya no deseaba solo ser adorado. Ya no quería que la gente lo viera como un ser superior, sino como un ser humano, con sus defectos y limitaciones. A partir de ese día, su enfoque en gobernar también comenzó a cambiar. Ya no se trataba de imponer su voluntad, ni de construir una imagen de perfección. Ahora entendía que, para ser un buen emperador, necesitaba escuchar más que hablar, y aprender de los errores que había cometido en el pasado. En los días que siguieron, el emperador comenzó a reunirse con su gente de manera diferente. No solo escuchaba los informes de sus consejeros, sino que visitaba a los campesinos, a los comerciantes y a los artesanos. Empezó a conocer las verdaderas preocupaciones del pueblo, no solo las que él quería escuchar, sino las que realmente necesitaban ser escuchadas. Las pequeñas cosas que antes le parecían insignificantes ahora cobraban una nueva importancia en su mente. El bienestar de su gente, la justicia, la honestidad en la gobernanza, todo eso comenzó a ocupar un lugar central en su corazón. De vez en cuando, el emperador recordaba aquellos momentos de la procesión, la vergüenza que había sentido al caminar desnudo frente a su pueblo, pero en lugar de avergonzarse aún más, esos recuerdos lo ayudaron a mantener los pies en la tierra. Había aprendido una lección que muchos de los monarcas más poderosos nunca llegarían a comprender. La verdadera grandeza no reside en la apariencia, ni en la adulación ciega, sino en la capacidad de ser honesto, humilde y servir al pueblo con justicia. El cambio que el emperador experimentó fue gradual, pero firme. Dejó atrás la vanidad y comenzó a tomar decisiones con mayor empatía y sabiduría. Aprendió a aceptar sus errores y a corregirlos en lugar de esconderlos. Su corte, aunque al principio desconcertada por su cambio, pronto se dio cuenta de que algo importante estaba ocurriendo. Y aunque algunos nobles aún no estaban completamente convencidos, otros comenzaron a admirar al emperador por la forma en que estaba gobernando, más allá de las apariencias. El pueblo, por su parte, comenzó a notar el cambio en su monarca. No era el emperador que una vez había caminado por las calles como un espectáculo de vanidad. Ahora era un hombre que realmente los veía, que se preocupaba por ellos, que entendía que el poder debía usarse para el bien común y no para la satisfacción personal. En los meses siguientes, el reino comenzó a prosperar de una manera que nunca antes había ocurrido. La gente se sintió más conectada con su emperador, y el imperio experimentó una paz y una estabilidad que se habían perdido mucho tiempo atrás. El emperador había aprendido la lección más importante de todas. Ser líder no es ser adorado, sino ser humilde, escuchar y actuar con justicia. Este capítulo profundiza en la transformación interna del emperador, quien pasa de ser un líder vanidoso y preocupado por la adulación a un hombre más humilde y preocupado por el bienestar de su pueblo. Se muestra cómo comienza a aplicar su humildad y empatía en sus decisiones, lo que a su vez lleva a una mejora en la relación con su pueblo y en el reino en general. Capítulo 8. La verdadera sabiduría del emperador. El cambio en el emperador era evidente. A medida que pasaba el tiempo, su corte y su pueblo comenzaban a notar su transformación no solo en su actitud, sino en las decisiones que tomaba como gobernante. Aquel hombre que antes se rodeaba de lujo y halagos vacíos ahora tomaba un enfoque más cercano, más sincero, hacia los asuntos de su reino. Ya no se limitaba a escuchar a sus consejeros, sino que también pedía la opinión de aquellos más humildes, aquellos que realmente conocían las necesidades diarias del pueblo. Un día, durante una asamblea en el palacio, el emperador convocó a sus consejeros más cercanos y a algunos de los ciudadanos más respetados del reino para discutir un tema crucial: la escasez de alimentos en las aldeas más remotas. En el pasado, él hubiera escuchado a los nobles y habría tomado decisiones desde su trono sin tener en cuenta las dificultades que enfrentaban los más pobres. Pero ahora, su enfoque era diferente. He escuchado a muchos de ustedes hablar de este asunto, pero quiero entenderlo verdaderamente, dijo el emperador, mirando a todos con una seriedad que nunca antes había mostrado. Quiero saber qué sienten los campesinos, cómo viven los aldeanos que están lejos del palacio. No basta con escuchar informes, quiero saber la verdad. Los consejeros se miraron entre sí,
sorprendidos por la profundidad de la petición del emperador. Nunca antes había mostrado tanto interés por los problemas cotidianos de la gente común. Majestad, lo que desea es saber cómo sus súbditos realmente sufren, ¿verdad? Preguntó uno de los consejeros, intentando comprender la nueva postura del emperador. Exactamente, respondió el emperador, su voz firme. Quiero hablar con los aldeanos. No solo con aquellos que me dicen lo que quiero escuchar, sino con los que realmente enfrentan las dificultades. Necesito saber cómo podemos ayudarlos de manera efectiva, no solo con palabras, sino con acciones. Este tipo de enfoque era completamente nuevo para la corte. Muchos de los nobles se sentían incómodos al ver que el emperador pedía directamente la opinión de los campesinos, pero otros comenzaron a admirarlo por su deseo de realmente comprender la situación. Era un líder que no solo gobernaba desde su pedestal, sino que buscaba tener un contacto directo con su gente, sin intermediarios, sin adornos. Era un hombre que había aprendido lo que significaba ser realmente sabio. No se trataba de mostrar poder, sino de entender y conectar con las realidades de su pueblo. Días después, el emperador decidió hacer un recorrido por algunas de las aldeas más afectadas. Salió sin guardaespaldas ni lujos, solo acompañado por algunos de sus más humildes consejeros. El viaje fue largo y, al principio, algunos aldeanos no sabían cómo reaccionar ante la presencia del monarca. Estaban acostumbrados a ver al emperador desde lejos, en los fastuosos banquetes y ceremonias del palacio, no en las tierras que cultivaban, ni entre las familias que luchaban por sobrevivir. Sin embargo, el emperador no se dejó intimidar. Se acercó a los aldeanos como un hombre común, y lo primero que hizo fue preguntarles directamente sobre sus dificultades. ¿Cómo podemos ayudarles?, preguntó el emperador a un grupo de campesinos que recogían cosechas. Uno de ellos, un hombre mayor con una cara curtida por el sol, lo miró fijamente y respondió: Majestad, lo que necesitamos no son promesas vacías. Necesitamos herramientas para trabajar la tierra, no solo palabras. Y también necesitamos un precio justo por lo que cosechamos, para que podamos vivir dignamente. El emperador, sin dudarlo, asintió. Sabía que no podía prometer lo que no podía cumplir, pero entendía que las palabras eran solo una parte de la solución. Las acciones eran lo que realmente cambiaría la vida de las personas. Siguió recorriendo las aldeas, hablando con los artesanos, los pescadores y los comerciantes. A medida que conversaba con ellos, comenzaba a ver un panorama mucho más claro de lo que realmente sucedía en su reino. El malestar no era solo una cuestión de escasez de alimentos, era una cuestión de justicia, de dignidad. La gente no solo deseaba sobrevivir, deseaba ser tratada con respeto, recibir un trato justo por su arduo trabajo. Al final del viaje, el emperador regresó al palacio con una resolución firme. Sabía que los cambios no serían fáciles ni rápidos, pero también sabía que si quería ser un verdadero líder, debía actuar de manera coherente con lo que había aprendido. Se convocó una nueva asamblea, esta vez con un enfoque mucho más inclusivo. No solo los nobles, sino también los representantes de las aldeas, los comerciantes y otros ciudadanos fueron invitados a participar. El camino que hemos recorrido hasta ahora no ha sido perfecto, comenzó el emperador, dirigiéndose a la asamblea con un tono sereno. He cometido errores, y lo reconozco. Pero he aprendido algo fundamental: un buen emperador no es aquel que gobierna desde un trono, rodeado de lujos. Un buen emperador es aquel que conoce las dificultades de su pueblo, que escucha y que actúa en consecuencia. Y he decidido que, a partir de hoy, tomaremos decisiones juntos, no desde arriba, sino desde el corazón de nuestro reino. Con estas palabras, el emperador inauguró una nueva era para su reino. Las decisiones políticas ya no serían solo el resultado de las intrigas palaciegas, sino que se basarían en las necesidades reales de la gente. La transparencia, la justicia y la equidad se convirtieron en los pilares de su gobierno. Ya no deseaba ser un monarca distante y aislado, sino un líder cercano, dispuesto a aprender y a crecer junto a su pueblo. Poco a poco, las reformas comenzaron a dar frutos. Las aldeas vieron mejoras en la calidad de vida. Las herramientas para los campesinos llegaron, y los precios de los productos fueron regulados para que los comerciantes no se enriquecieran a expensas de los más pobres. El reino comenzó a prosperar de una manera mucho más estable y justa. La gente ya no veía al emperador con desconfianza ni con miedo, sino con una renovada sensación de esperanza. El emperador, por su parte,
también comenzó a sentirse en paz consigo mismo. Sabía que, aunque aún quedaba mucho por hacer, había dado el primer paso hacia la verdadera sabiduría: gobernar no solo con inteligencia, sino con corazón. Y en ese camino, aprendió que la verdadera grandeza no radica en la apariencia ni en el reconocimiento superficial, sino en la capacidad de servir, de escuchar y de hacer lo correcto para el bienestar de todos. Este capítulo muestra cómo el emperador, a medida que va aprendiendo de su gente, comienza a aplicar lo que considera la verdadera sabiduría en su gobierno: escuchar, actuar con justicia y trabajar en conjunto con su pueblo. Es un paso decisivo en su proceso de transformación. Capítulo 9. La restauración de la confianza. Con el paso de los meses, la vida en el reino del emperador comenzó a transformarse. La gente ya no lo veía solo como un monarca distante y caprichoso, sino como un líder genuino, dispuesto a escuchar y a tomar decisiones con base en la justicia. La corrupción que había existido antes en su corte empezó a disminuir, aunque no desapareció por completo, pues el cambio en el emperador no podía hacer desaparecer todos los problemas de la noche a la mañana. El emperador, con su renovada sabiduría, comenzó a establecer un sistema más justo de gobierno, con la participación de sus súbditos en las decisiones cruciales del reino. Ya no solo sus nobles tenían voz, los campesinos, artesanos y comerciantes eran escuchados, y sus necesidades eran tomadas en cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo sentía que su emperador los representaba genuinamente. Pero había algo que el emperador sabía que aún necesitaba hacer: debía restaurar la confianza en su propio liderazgo, algo que había perdido cuando la farsa de su traje invisible se desmoronó ante los ojos de todos. No solo había traicionado su propia integridad al caer en la trampa de los falsos sastres, sino que también había perdido la confianza de aquellos a quienes debía servir. Decidió, entonces, convocar una gran asamblea en la que se invitaría a todos los representantes de su reino, desde los más humildes aldeanos hasta los nobles que aún quedaban a su lado. Quería pedir disculpas, pero no de la manera tradicional en que los monarcas solían hacer, con palabras vacías. Esta vez, sus palabras tendrían peso, pues las decisiones que tomaría a partir de ese momento serían un reflejo genuino de su cambio interior. La gran sala del palacio estaba llena de personas de todas las clases sociales, todas ellas mirando al emperador con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Muchos de los nobles aún lo miraban con cierta desconfianza, pues no sabían si el emperador era capaz de mantener los cambios que había prometido. Algunos campesinos y comerciantes, aunque agradecidos por las reformas iniciales, esperaban ver si el emperador continuaba en el camino de la justicia o si regresaría a su antiguo comportamiento. El emperador se levantó ante la multitud, y por un momento, permaneció en silencio, observando a cada uno de los rostros que lo miraban. Ya no llevaba su corona dorada, ni sus ropas lujosas. En su lugar, usaba una vestimenta sencilla, que reflejaba su humildad y sinceridad. «Queridos súbditos», comenzó, su voz resonando en la sala. «Hoy me presento ante ustedes no como su emperador, sino como un hombre que ha aprendido, a través de sus propios errores, lo que significa ser un verdadero líder. Soy consciente de que he fallado en el pasado, que he dejado que mi vanidad y mi deseo de ser admirado me cegaran a la realidad. He permitido que el miedo y la complacencia me alejaran de ustedes, y por eso, les debo una disculpa sincera». Hubo un murmullo entre los presentes, y algunos miraron al emperador con cierta sorpresa. La humildad con la que comenzaba su discurso era inesperada. Este no era el mismo hombre que, meses atrás, había caminado orgullosamente por las calles del reino, seguro de su magnificencia. El día de la procesión, cuando caminé por las calles sin ropas, creí que todos me admiraban. Pero, en realidad, no fue admiración lo que vi, sino miedo. Miedo a decir la verdad, miedo a cuestionar lo que parecía ser una gran mentira. El niño que me señaló en la calle tuvo la valentía de ver la verdad, y por esa valentía, hoy le agradezco profundamente. Los ojos de los presentes se fijaron en el emperador, y algunos comenzaron a murmurar entre sí. El emperador no solo reconocía su error públicamente, sino que también elogiaba a aquel niño, quien había tenido el valor de hablar cuando nadie más lo hizo. Desde ese día, mi vida ha cambiado. He aprendido que la verdadera grandeza no se mide en las ropas que llevamos, ni en los títulos que ostentamos. La grandeza se encuentra en la capacidad de reconocer nuestras faltas, de rectificar y de actuar con sabiduría para el bien de todos. Y eso es lo que quiero hacer ahora: restaurar la confianza que perdí. No lo haré con promesas vacías, sino con acciones concretas,
que demuestren que este cambio es real. El emperador se detuvo por un momento, permitiendo que sus palabras calaran hondo en los corazones de los presentes. Sabía que no podía recuperar de inmediato toda la confianza que había perdido, pero al menos podía empezar a caminar hacia la dirección correcta. He decidido que, en adelante, las decisiones del reino serán tomadas con la participación de todos. No solo de la corte, sino de los representantes de cada comunidad. Quiero que cada uno de ustedes sepa que sus voces serán escuchadas. Ya no habrá más distinciones entre el monarca y el pueblo, porque todos somos parte de este reino. El murmullo en la sala se transformó en un murmullo de aprobación. La idea de un gobierno más inclusivo, en el que se escuchara a todos, comenzaba a ser bien recibida por muchos. Aunque algunos aún eran cautelosos, otros sentían que el emperador realmente estaba comprometido con un cambio profundo. Además, me comprometo a erradicar la corrupción en la corte y a trabajar de manera más transparente. Si alguna vez descubrimos que alguien ha traicionado la confianza del pueblo, enfrentará las consecuencias. Este será un reino donde la justicia prevalezca para todos, sin excepción. Las palabras del emperador, aunque simples, llegaron al corazón de los presentes. Había algo genuino en su tono, algo que los hacía creer que esta vez, las promesas no serían vacías. El cambio había comenzado, y ya no se trataba de adornos ni de apariencias. El pueblo sentía que, por fin, su emperador estaba mirando hacia ellos con sinceridad, y eso era todo lo que necesitaban para comenzar a restaurar la confianza. Esa noche, en el palacio, el emperador se retiró a sus aposentos con una sensación de alivio. Sabía que todavía había mucho trabajo por hacer, pero esa asamblea había sido el primer paso hacia la verdadera reconciliación con su pueblo. El camino hacia la restauración de la confianza sería largo y difícil, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lleno de esperanza. Este capítulo refleja cómo el emperador, reconociendo sus errores, busca restaurar la confianza perdida entre su pueblo, implementando reformas significativas y comprometiéndose a gobernar con justicia y transparencia. A través de su sinceridad y acciones, comienza a recuperar el respeto de su gente. Capítulo 10. Un nuevo ropaje de esperanza. Con el paso de los días, el reino del emperador fue transformándose en muchos sentidos. La gente, que antes veía con escepticismo los intentos de cambio de su monarca, comenzaba a creer que realmente había una diferencia en su forma de gobernar. La honestidad, la justicia y la equidad se estaban convirtiendo en las bases de su reinado. Pero aún había algo que faltaba. El emperador necesitaba consolidar este cambio no solo en su gobierno, sino en la percepción de su propia persona ante sus súbditos. Aunque había restablecido su relación con el pueblo, su imagen seguía ligada a la vergüenza del pasado, al recuerdo de su traje invisible. Era un lastre del cual debía desprenderse para seguir adelante. El emperador, ahora más sabio y humilde, se dio cuenta de que no podía continuar gobernando solo con palabras. Debía actuar, mostrar con hechos su compromiso con el bienestar de su reino y, especialmente, con la honestidad. Entonces, decidió convocar una nueva celebración para conmemorar el inicio de una nueva era. Esta vez no sería una procesión llena de lujos ni de artificios. No habría desfiles ni disfraces extravagantes. El emperador entendió que, si quería ganarse de nuevo el amor y la confianza de su pueblo, debía ser genuino, y para ello, no necesitaba más que su propia presencia. El día de la celebración llegó. La gente de todo el reino se congregó en la plaza central del palacio. Se podía sentir una atmósfera de expectación en el aire, una mezcla de esperanza y curiosidad. Todos querían saber qué haría el emperador, qué nuevas decisiones tomaría para asegurar el bienestar del reino. La gente ya no esperaba más desfiles fastuosos ni joyas brillando a la luz del sol. La era del emperador vanidoso había quedado atrás. Ahora, los súbditos querían ver algo distinto. Querían ver a un líder verdadero. El emperador, al igual que en su primer encuentro con su pueblo después de la farsa del traje invisible, decidió presentarse de manera sencilla. Había optado por vestirse con un simple manto de lino blanco, sin adornos, sin oro, sin piedras preciosas. Su atuendo reflejaba lo que él mismo había llegado a comprender. La grandeza no se encontraba en el brillo exterior, sino en la pureza interior. Al llegar a la plaza, fue recibido con una mezcla de emociones. Algunos lo miraban con una sensación de incertidumbre, pues aún se recordaba la humillación del pasado. Otros, sin embargo, observaban al emperador con una nueva luz,
con la esperanza de que el cambio que prometió fuera real. El emperador se subió a un pequeño escenario improvisado en medio de la plaza. Miró a su alrededor y vio a su pueblo, tan diverso y tan lleno de vida. Frente a él, los aldeanos, los comerciantes, los artesanos, los nobles, todos estaban allí. Había niños, ancianos, hombres y mujeres, todos observando con atención. El emperador, con una sonrisa genuina, comenzó a hablar. Queridos súbditos, hoy no estoy aquí para ofrecerles promesas vacías ni para mostrarles una nueva apariencia. Hoy estoy aquí para ser sincero con ustedes. Los he fallado. No por querer ser cruel, sino por dejarme llevar por mis propios deseos de reconocimiento y vanidad. Hoy, al igual que ustedes, soy parte de este reino, y quiero que sepan que las decisiones que tomemos a partir de este momento estarán basadas en la verdad, en la justicia, y, sobre todo, en el bien común. Sus palabras fueron recibidas con atención y, poco a poco, los murmullos de la multitud se fueron calmando. Había algo en su voz, algo en su tono, que les decía que esta vez hablaba con sinceridad. Este reino es mucho más grande que los adornos que podamos llevar. No importa cuán lujosas sean nuestras ropas, ni cuán brillantes sean nuestras joyas. Lo que importa es lo que somos en nuestro corazón, lo que somos en nuestra capacidad de cuidar a los demás. Durante demasiado tiempo he sido ciego a las necesidades reales de mi gente. Y por eso, pido disculpas. Pero les prometo que cambiaré. No solo con palabras, sino con hechos. En ese momento, el emperador se inclinó levemente hacia la multitud, un gesto que pocos en el reino recordaban haber visto antes de esa magnitud. Su humildad era evidente. El silencio que siguió demostró que, por primera vez, la gente realmente estaba escuchando. A partir de hoy, tomaremos juntos las decisiones importantes de este reino. Ya no seré yo quien decida desde lo alto de mi trono, sino que ustedes, el pueblo, tendrán voz en los asuntos que nos afectan a todos. Mis consejeros y yo trabajaremos junto a ustedes, no para imponer, sino para colaborar. Porque un reino que se construye desde el corazón de su gente es un reino que prospera, un reino que no necesita vestirse con oro ni con ropas invisibles para brillar. Brillará con la fuerza de la unidad y la justicia. La multitud comenzó a reaccionar. Algunos aplaudieron tímidamente, otros sonrieron. Los campesinos, los artesanos, incluso los comerciantes que antes temían por sus vidas ante las decisiones del emperador, comenzaron a sentirse esperanzados. Sabían que este nuevo emperador no era el mismo que antes. Este emperador entendía lo que realmente importaba. Y mientras la celebración continuaba, el emperador se dedicó a caminar entre su gente. Había decidido que no sería una fiesta de lujo ni una manifestación de su poder, sino una ocasión para compartir con aquellos que lo habían apoyado y lo habían criticado. Quería ganarse su confianza, no por medio de su estatus, sino por medio de su humanidad. Los artesanos le mostraron sus obras, los campesinos le hablaron de sus cosechas, los comerciantes le dieron consejos sobre cómo mejorar la economía del reino. El emperador escuchó con atención, preguntó, reflexionó y, en cada conversación, se sentía más conectado con su gente. Ya no se veía a sí mismo como un ser superior, sino como uno más, que compartía las alegrías y las penas de su pueblo. Al final de la jornada, el emperador volvió a su palacio. Pero esta vez no lo hizo con la misma arrogancia con la que solía caminar por los pasillos del palacio. En su corazón había una paz que antes no conocía, una paz que provenía de la certeza de que había comenzado a caminar por el verdadero camino del liderazgo. A medida que se retiraba a sus aposentos esa noche, el emperador se detuvo frente al espejo, mirando su reflejo. No había oro ni piedras preciosas adornando su ropa, no había ropas lujosas que resaltaran su figura. Solo su manto sencillo, sus manos arrugadas por el tiempo y el trabajo, y su rostro, que ya no mostraba arrogancia ni temor, sino una profunda gratitud. Hoy he aprendido algo importante, se dijo a sí mismo. No necesitamos el brillo de la riqueza para ser grandes. La verdadera grandeza radica en cómo servimos a los demás, cómo compartimos nuestras vidas y cómo luchamos por un bien común. Esa noche, mientras el emperador se sumía en el sueño, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con su reinado. Había descubierto que el verdadero traje de un emperador no era el que llevaba en su cuerpo, sino el que vestía en su corazón, el traje de la honestidad, la humildad y el servicio. Este capítulo muestra cómo el emperador, después de todo lo aprendido,
decide dar un paso más en su camino hacia la restauración de la confianza y el respeto de su pueblo. Deja atrás la necesidad de adornos y lujos, y se presenta ante su gente de forma genuina, comprometiéndose con un liderazgo más justo y cercano. Capítulo 11. El reino renovado. Con el paso de los días, el reino empezó a experimentar cambios tangibles. La nueva era que el emperador había prometido con sus palabras y acciones comenzó a tomar forma en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Aunque el camino hacia la transformación total no sería inmediato, el progreso era evidente. El pueblo comenzó a sentir que sus voces importaban, y eso provocó una profunda sensación de esperanza. Había un aire nuevo en el reino, un aire de unidad y colaboración que había sido imposible en tiempos anteriores. Los antiguos nobles, que antes se habían aferrado al poder y a los lujos, también comenzaron a cambiar. Al principio, muchos dudaban de las intenciones del emperador. Se habían beneficiado de la vanidad del monarca y temían que esta nueva forma de gobernar pudiera restarles poder. Pero, al ver que el emperador actuaba con determinación y sinceridad, muchos comenzaron a reconsiderar sus posturas. Algunos, los más sabios, se unieron al emperador en su propósito de hacer del reino un lugar mejor para todos, sin importar su estatus o riqueza. El emperador convocó a los líderes de cada comunidad y organizó una serie de reuniones abiertas, donde cualquier persona podría expresar sus inquietudes, dudas y propuestas. La participación popular era ahora un pilar central de su reinado. Las antiguas murallas de la corte, aquellas que habían aislado al emperador de su gente, comenzaron a desmoronarse, dando paso a un gobierno más inclusivo y transparente. Uno de los cambios más significativos fue el establecimiento de un consejo compuesto por representantes de diferentes sectores de la sociedad. Este consejo no solo consistía en nobles y cortesanos, sino también en agricultores, artesanos, comerciantes, maestros y, por supuesto, campesinos. Cada voz era escuchada, y el emperador estaba dispuesto a considerar las propuestas que vinieran de los rincones más humildes del reino. En los primeros meses de esta nueva forma de gobernar, surgieron varios proyectos que beneficiaron a las comunidades más desfavorecidas. Se construyeron nuevos caminos para conectar las aldeas con la capital, lo que facilitó el comercio y el intercambio cultural entre las diferentes regiones. Los artesanos recibieron apoyo para expandir sus talleres, y con ello, aumentó la producción de bienes de alta calidad, que comenzaron a exportarse a otros reinos. Los agricultores recibieron asistencia técnica para mejorar sus cosechas, lo que permitió que la producción de alimentos creciera y que la pobreza en algunas regiones disminuyera. El emperador, durante todo este proceso, se mantuvo cercano a su gente. Cada vez que un nuevo proyecto se implementaba, él mismo se encargaba de supervisarlo. Caminaba por las calles del reino, conversaba con los campesinos, escuchaba a los mercaderes y pasaba tiempo con los artesanos. Ya no era el emperador distante que solo se preocupaba por su imagen o por los lujos de la corte. Ahora, él era un verdadero líder, dispuesto a sacrificar su comodidad por el bienestar de su pueblo. A pesar de los avances, no todo fue fácil. Algunos de los nobles más viejos y conservadores resistían los cambios. Había quienes se sentían amenazados por la nueva dinámica de poder, y se resistían a aceptar la idea de que el pueblo ahora tenía voz en las decisiones del reino. Sin embargo, el emperador sabía que la verdadera fuerza de su reinado no radicaba en las viejas tradiciones ni en los rituales de la corte, sino en la participación activa de su gente. Un día, en una de las reuniones del consejo, un noble de la corte, conocido por su aversión al cambio, se levantó y comenzó a expresar su descontento con las reformas. Dijo que, en su opinión, la apertura hacia los campesinos y los artesanos era un error. Según él, un reino tan glorioso como el de su majestad no podía ser gobernado por una multitud de voces comunes. El emperador, al escuchar sus palabras, no reaccionó con furia ni con desprecio. En lugar de eso, se levantó de su asiento y habló con calma y firmeza. «Entiendo sus preocupaciones, mi noble amigo», dijo el emperador. «Sin embargo, creo que hay algo que debemos recordar. Un reino no está compuesto solo por su rey o por sus nobles, sino por su gente. Aquellos que trabajan la tierra, los que fabrican nuestras herramientas, los que comercian y comercian con otros reinos, son la columna vertebral de nuestra prosperidad. Si no escuchamos sus voces, ¿cómo podremos realmente entender sus necesidades? Si solo nos rodeamos de los que piensan como nosotros, ¿cómo podremos construir un reino en el que todos tengan un lugar?» Hubo un breve silencio en la sala.
El noble, sin palabras, volvió a su asiento, y el resto de los presentes asintió con la cabeza. Las palabras del emperador, aunque sencillas, fueron poderosas. Y poco a poco, incluso los más escépticos comenzaron a aceptar la nueva dirección que estaba tomando el reino. La vida en las aldeas también comenzó a cambiar. Antes, los campesinos y obreros de las tierras vivían bajo la constante presión de los impuestos elevados, sin apoyo ni recursos para mejorar su situación. Ahora, con la nueva administración, recibían apoyo del gobierno y se les ofrecían incentivos para mejorar sus técnicas agrícolas. Aquellos que antes luchaban para alimentar a sus familias, ahora veían frutos en su esfuerzo. Muchos de los aldeanos que habían perdido la esperanza volvieron a sonreír. Las mujeres, que siempre habían estado relegadas a un segundo plano en la sociedad, también comenzaron a ser escuchadas. El emperador, en su renovada perspectiva, entendió que un reino que dejaba de lado a la mitad de su población no podía considerarse justo. Así que, en colaboración con algunos líderes femeninas del reino, se crearon programas de educación y apoyo para las mujeres, brindándoles oportunidades para participar activamente en la economía y la política del reino. Con el tiempo, la noticia de los cambios en el reino se esparció más allá de sus fronteras. Los embajadores de otros reinos llegaron a la corte del emperador, impresionados por la paz y prosperidad que reinaba. Algunos incluso pidieron consejos sobre cómo llevar a cabo reformas similares en sus propios países. El emperador, humilde como siempre, compartió sus experiencias y las enseñanzas que había aprendido a lo largo de su proceso de transformación personal y política. Años después, cuando el emperador miraba su reino desde el balcón de su palacio, ya no veía las sombras de su pasado, ni los lujos vacíos que una vez definieron su reinado. Lo que veía ahora era un reino unido, próspero y lleno de esperanza. El pueblo lo miraba no con temor, sino con respeto y cariño. Había dejado atrás las ropas invisibles que una vez había creído necesarias para gobernar, y había encontrado en su propio corazón el verdadero poder. Finalmente, el emperador comprendió algo fundamental: la verdadera grandeza no está en los lujos, ni en la apariencia, ni en las riquezas. La verdadera grandeza está en el servicio a los demás, en escuchar a los que nos rodean, en ser transparentes y en actuar con justicia. Su reino, ahora renovado, era la prueba de ello. Este capítulo ilustra cómo el emperador, con su renovada visión y su profundo compromiso con la justicia y el bienestar de su pueblo, logra transformar completamente su reino. La participación activa de todos los sectores de la sociedad se convierte en un pilar fundamental del gobierno, y el pueblo, finalmente, comienza a prosperar de manera equitativa. La verdadera transformación del reino no solo es política, sino también social, ya que todos, sin importar su estatus, son valorados y escuchados. Capítulo 12. La sabiduría de la gente. El reino del emperador continuaba floreciendo, no solo en términos de prosperidad económica, sino también en una creciente paz social que antes parecía imposible. Las nuevas políticas implementadas por el monarca habían comenzado a dar frutos, y tanto el pueblo como los nobles empezaban a ver los beneficios tangibles de un gobierno basado en la inclusión, la justicia y la honestidad. A medida que pasaban los meses, el emperador se volvía más sabio en su rol. El proceso de aprendizaje nunca se detuvo para él. Sabía que, aunque la paz y la prosperidad ahora eran evidentes, había mucho más por hacer, y que siempre habría nuevas lecciones que aprender, incluso de los que a menudo se consideraban menos influyentes o importantes. Una mañana, después de una noche de lluvia que había dejado un aire fresco y renovado en la ciudad, el emperador decidió hacer una de sus visitas sorpresa a una de las aldeas más alejadas del reino. Sabía que estos pequeños pueblos a menudo se sentían olvidados por las autoridades y que el contacto directo con ellos podría ofrecerle una perspectiva valiosa. Con una sonrisa en el rostro, se vistió de forma sencilla y se alejó del palacio sin la compañía de su corte, acompañado solo de algunos de sus consejeros más cercanos. La aldea a la que llegó esa mañana era modesta, rodeada de campos verdes y montañas que se alzaban en el horizonte. Las casas de los aldeanos eran humildes, construidas con madera y techos de paja, pero la gente estaba siempre dispuesta a dar lo mejor de sí para salir adelante. Cuando el emperador llegó, fue recibido por un anciano que, con una cálida sonrisa, lo invitó a sentarse bajo la sombra de un gran árbol, donde un grupo de aldeanos estaba reunido para compartir sus historias y conocimientos. El anciano, de nombre Elías, era muy respetado en la aldea. Había vivido muchas estaciones, y sus ojos reflejaban la sabiduría que solo los años podían otorgar.
El emperador, deseoso de escuchar las voces de su pueblo más humilde, se acercó con respeto y antes de hacer ninguna pregunta, simplemente escuchó. No hay nada más sabio que la experiencia del tiempo, dijo Elías mientras observaba a los jóvenes de la aldea que recogían sus cosechas. Aprendemos, a veces de forma dura, lo que realmente importa en la vida. Aquí no tenemos lujos, pero tenemos algo que muchos en las grandes ciudades no conocen: el valor de la simplicidad, la conexión con la tierra y el trabajo en equipo. El emperador asintió, reflexionando sobre esas palabras. A lo largo de su reinado, había aprendido a apreciar lo esencial: la verdad, la honestidad, el trabajo por el bien común. Pero, aún así, no podía evitar sentir que en ocasiones se olvidaba de las lecciones más fundamentales, aquellas que venían de la vida misma, del día a día de los más sencillos. El emperador le pidió a Elías que le contara más sobre la vida de la aldea, y el anciano, con paciencia, comenzó a relatar algunas historias que pasaban de generación en generación. Estas historias no trataban de reyes ni de batallas gloriosas, sino de la lucha cotidiana por la supervivencia, de la bondad que se encuentra en la comunidad y de la forma en que las adversidades de la vida pueden ser enfrentadas con valor y solidaridad. En este lugar, dijo Elías, no hay castillos ni palacios. Lo que tenemos es la voluntad de trabajar juntos. Cuando alguien tiene hambre, todos compartimos. Cuando alguien cae enfermo, todos ayudamos a curarlo. Aquí, el bienestar de todos depende del esfuerzo de cada uno. Y aunque nuestras tierras no son las más fértiles, el trabajo en conjunto las convierte en algo mucho más valioso. El emperador se sintió profundamente tocado por estas palabras. Durante tanto tiempo había estado buscando sabiduría en los lugares más altos, en los palacios, en los libros, en los consejos de sus consejeros. Sin embargo, había algo mucho más profundo en la gente común, algo que no podía aprenderse de las teorías ni de las políticas. Era la sabiduría que solo se obtiene a través de la experiencia compartida, la sabiduría de quienes se enfrentan a la vida y la muerte, al esfuerzo diario y a la necesidad de cuidar a los demás. El emperador pasó el resto del día en la aldea, observando cómo la gente trabajaba en armonía, cómo se ayudaban mutuamente, cómo compartían no solo los frutos de su trabajo, sino también sus historias, sus alegrías y sus penas. Cada acto, por pequeño que fuera, era un reflejo de la solidaridad que reinaba entre ellos. Al caer la noche, el emperador se despidió de la aldea con una sensación de gratitud y humildad. Mientras regresaba al palacio, su mente se llenaba de pensamientos nuevos, de ideas que no había considerado antes. Sabía que su reinado no podía ser solo una serie de reformas políticas y económicas. Debía ser también una revolución en el corazón de su pueblo. Y esa revolución comenzaba con un cambio profundo en la forma en que veía a las personas. De regreso en el palacio, el emperador se reunió con su consejo. Esta vez, no era solo un monarca que imponía su voluntad, sino un hombre que había aprendido una valiosa lección. Con humildad, comenzó a compartir lo que había vivido en la aldea. Hoy he aprendido algo muy importante, dijo, mirando a los ojos de sus consejeros. La sabiduría no solo reside en los libros ni en los palacios, sino en el pueblo. Ellos, los que trabajan día a día para alimentar a sus familias, son los verdaderos guardianes de la sabiduría. Nosotros, como gobernantes, debemos escuchar más y imponer menos. Y debemos recordar que el bienestar del reino depende de todos, no solo de unos pocos. El consejo, que al principio había sido reacio a algunos de los cambios del emperador, comenzó a verlo con nuevos ojos. Aunque la transición no fue fácil, todos entendieron que el verdadero poder de un líder radica en su capacidad de escuchar y aprender de aquellos a quienes sirve. Con el tiempo, el emperador hizo que las voces de los campesinos, los artesanos, los comerciantes y los ancianos fueran escuchadas en el consejo. Los proyectos y las decisiones de gobierno ya no se tomaban de manera aislada, sino con la participación activa de aquellos que realmente entendían las necesidades del reino. Años más tarde, cuando el emperador miraba desde su palacio los campos que se extendían hasta el horizonte, recordaba aquel día en la aldea. Recordaba cómo había aprendido de aquellos que parecían tener menos, pero que en realidad poseían la sabiduría más profunda. Y así, se dio cuenta de que la verdadera grandeza de un reino no radicaba en su riqueza o en sus palacios, sino en la sabiduría colectiva de su gente. Este capítulo destaca la importancia de escuchar a todos los sectores de la sociedad, especialmente aquellos que se consideran menos influyentes.
El emperador aprende que la sabiduría no solo reside en las altas esferas del poder, sino también en las experiencias y conocimientos de las personas comunes. El capítulo refleja una evolución en la mentalidad del monarca, quien se da cuenta de que un gobierno verdaderamente sabio y justo es aquel que escucha y valora a cada uno de sus ciudadanos. Capítulo 13. Un reino en equilibrio. La paz que reinaba en el reino, una paz que había costado mucho tiempo y esfuerzo lograr, se mantenía firme. Los cambios en la administración del emperador, que antes parecían sueños distantes, ahora se habían arraigado profundamente en el tejido mismo de la sociedad. El pueblo estaba unido, y la cooperación entre los diferentes sectores del reino se había convertido en la norma, no en la excepción. Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados, el emperador sabía que la verdadera prueba de un gobierno no estaba en lo que ya se había alcanzado, sino en su capacidad para mantener el equilibrio a largo plazo. Un día, mientras paseaba por el palacio, el emperador reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido hasta ese momento. Había aprendido que el poder verdadero no provenía de las riquezas ni de los lujos, sino de la fuerza colectiva de su pueblo. Había aprendido que un monarca sabio no debía imponer su voluntad, sino escuchar y aprender de los demás. Sin embargo, también comprendió que el equilibrio es frágil y que la verdadera estabilidad solo se logra cuando todas las partes del reino trabajan juntas con un propósito común. Fue entonces cuando el emperador decidió convocar a una serie de reuniones con representantes de todas las clases sociales del reino: nobles, artesanos, campesinos, comerciantes y trabajadores. Quería asegurarse de que, a pesar de los avances, ninguno de los sectores sintiera que su voz no estaba siendo escuchada o que sus necesidades no eran atendidas. En la primera reunión, convocada en el gran salón del palacio, el emperador escuchó atentamente a los nobles que, aunque en su mayoría se habían alineado con sus reformas, aún tenían inquietudes. Algunos temían que la creciente influencia del pueblo pudiera desestabilizar la estructura jerárquica tradicional, que había prevalecido por siglos. Otros simplemente no entendían cómo el poder del rey podía compartirse de manera tan equitativa. «Majestad», dijo uno de los nobles más experimentados, un hombre de rostro arrugado y voz grave, «hemos sido siempre los guardianes de la cultura y las tradiciones del reino. Sin embargo, veo que su gobierno está cambiando mucho de lo que conocemos. ¿Cómo podemos estar seguros de que este nuevo equilibrio no destruirá lo que hemos construido durante generaciones?» El emperador se tomó un momento para reflexionar antes de responder. Sabía que el miedo a la pérdida de poder era natural en aquellos que siempre habían gozado de privilegios, pero también comprendía que ese miedo no podía frenar el progreso que el reino necesitaba. «Entiendo sus preocupaciones», dijo el emperador, calmado. «Pero mi visión no es destruir lo que hemos construido, sino fortalecerlo. Un reino que solo se basa en el privilegio de unos pocos nunca será un reino estable. La verdadera grandeza de un reino radica en su capacidad para incluir a todos sus ciudadanos, para que cada uno, sin importar su origen o estatus, sienta que su voz es escuchada y su trabajo valorado. Los nobles, en su sabiduría, deben ser los guías de la justicia y la moralidad, pero no los únicos que decidan el destino de todos». El noble guardó silencio, meditando las palabras del emperador. Otros en la sala también empezaron a reflexionar, reconociendo que el mundo había cambiado y que, si querían que el reino prosperara, debían adaptarse a esta nueva realidad. En las siguientes reuniones, el emperador dio espacio a los campesinos y a los artesanos para expresar sus necesidades y preocupaciones. Los campesinos, que antes habían luchado con altos impuestos y falta de recursos, ahora tenían una voz más fuerte en las decisiones del gobierno. Los artesanos, que habían sido desplazados por los grandes comerciantes de la corte, recibieron apoyo y reconocimiento por su arduo trabajo. Los comerciantes, por su parte, compartieron sus opiniones sobre cómo podían mejorar las rutas comerciales y cómo la inversión en infraestructura beneficiaría a todo el reino, desde la capital hasta los rincones más lejanos. Y los trabajadores, aquellos que labraban la tierra y construían las ciudades, exigieron una mayor seguridad en sus condiciones laborales, algo que el emperador estaba dispuesto a garantizar. A lo largo de estas reuniones, se fue construyendo una red más sólida de cooperación entre las clases. Cada sector entendió que su bienestar dependía no solo de su propio esfuerzo, sino también del bienestar de los demás. El comercio florecía porque los campesinos producían más, y los campesinos podían producir más porque los comerciantes brindaban acceso a mercados más amplios. Los artesanos y trabajadores se beneficiaban de las políticas de apoyo social,
y los nobles comprendieron que sus riquezas no debían ser solo para su disfrute, sino también para el desarrollo del reino. Pero había algo más que el emperador había aprendido a lo largo de este proceso. El equilibrio no solo es un asunto de justicia social o de distribución de poder. El equilibrio es también un tema de responsabilidad individual. El bienestar del reino no solo dependía de las políticas del emperador o de los acuerdos entre las clases sociales, sino de la actitud de cada ciudadano hacia su comunidad y su país. Con el tiempo, el emperador instituyó un programa de educación para que las nuevas generaciones crecieran entendiendo la importancia del trabajo en conjunto y la responsabilidad compartida. Se enseñaba a los niños no solo las artes y las ciencias, sino también los valores de la solidaridad, el respeto mutuo y la empatía. Con el pasar de los años, el reino fue conocido no solo por su riqueza o su estabilidad política, sino por la sabiduría con la que sus ciudadanos vivían juntos. El emperador, ahora un hombre envejecido pero lleno de gratitud, se dio cuenta de que lo que había logrado no era solo un cambio de gobierno, sino una transformación en el corazón de su pueblo. La paz del reino seguía siendo un faro para los demás países, un ejemplo de que un gobierno que pone en equilibrio las necesidades de todos sus ciudadanos, sin excluir a nadie, puede prosperar de una manera que es sostenible y justa. El reino había encontrado su verdadera estabilidad, y el emperador, por fin, entendió que un reino en equilibrio es un reino donde todos, sin importar su estatus o posición, tienen un lugar y una voz. Este capítulo resalta la importancia de mantener un equilibrio en la sociedad, no solo en términos de poder, sino también en términos de responsabilidad compartida. El emperador demuestra que la estabilidad de un reino depende de la cooperación mutua entre las diferentes clases sociales, y como un verdadero líder debe estar dispuesto a escuchar a todos y buscar el bienestar colectivo. Además, este capítulo muestra cómo el equilibrio no es solo una cuestión de políticas, sino también de valores compartidos y una educación que fomente la empatía y la solidaridad. Capítulo 14. La última prueba. A medida que los años pasaban, el reino del emperador se mantenía fuerte y próspero, y el monarca, ahora más sabio que nunca, gobernaba con la serenidad de quien ha comprendido las complejidades de su pueblo. La paz parecía haberse asentado como un manto que cubría toda la tierra, pero dentro del emperador, había una inquietud persistente. Sentía que, a pesar de todo lo logrado, aún había algo fundamental que faltaba, algo que debía resolverse antes de que su reinado llegara a su fin. Era una sensación que lo acompañaba a menudo, especialmente cuando se encontraba solo, reflexionando sobre los años que había pasado en el poder. Sabía que, a pesar de las reformas que había implementado, de la armonía que había logrado entre las diferentes clases sociales y de las sabias enseñanzas que había recibido del pueblo, algo dentro de él seguía vacío. Había hecho todo lo posible para crear un reino próspero y justo, pero aún no podía librarse de la sensación de que había una lección final que debía aprender. Un día, el emperador convocó a su consejo más cercano. Les pidió que lo acompañaran en un viaje al bosque sagrado, un lugar al que rara vez se dirigían los monarcas. Era conocido por sus árboles antiguos, altos e imponentes, y por la calma que se sentía en su interior, como si el tiempo mismo se detuviera allí. Se decía que quienes acudían a ese lugar, sin importar cuán poderosos fueran, recibían una revelación. El emperador explicó a su consejo que deseaba emprender este viaje en busca de una respuesta que creía que se encontraba en lo más profundo del bosque, donde los sabios del pasado se habían retirado para meditar y reflexionar sobre la vida. Durante años, había oído historias de aquellos que regresaban de ese lugar con una comprensión renovada, pero nunca había tenido la oportunidad de experimentarlo por sí mismo. La jornada comenzó al amanecer. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte cuando el emperador, acompañado por su consejo, se adentró en el denso bosque. A medida que avanzaban, el aire se volvía más fresco, y el sonido del viento moviendo las hojas y ramas les transmitía una sensación de serenidad. Todo parecía estar en su lugar, como si la naturaleza misma estuviera esperando su llegada. Después de varias horas de caminata, llegaron a un claro donde una pequeña cabaña de madera se erguía solitaria. Allí vivía el anciano sabio que custodiaba las enseñanzas del bosque. Era conocido por ser alguien que poseía una comprensión profunda de los secretos de la vida y la muerte, del amor y el sacrificio, y de la relación entre los seres humanos y el mundo natural. El emperador se acercó a la cabaña con reverencia. El sabio, un hombre de cabellos blancos como la nieve y una mirada penetrante, los recibió sin decir una palabra. No era necesario. Los que llegaban a su hogar sabían que no se trataba de palabras, sino de experiencias.
El anciano los invitó a sentarse alrededor de una fogata, que parecía haber sido encendida por él sin esfuerzo, y les ofreció una bebida caliente de hierbas. He venido a buscar la última lección que necesito aprender, dijo el emperador, mirando al sabio con una mezcla de humildad y determinación. He hecho todo lo que puedo por mi pueblo, he gobernado con justicia, pero siento que aún me falta algo. No sé qué es, pero quiero saberlo. El sabio lo observó en silencio durante varios minutos, como si estuviera midiendo la profundidad de sus palabras. Luego, con una calma infinita, habló. La última lección que buscas no es algo que pueda enseñarte, emperador. Es algo que debes descubrir por ti mismo. La lección no está en los libros ni en las enseñanzas de otros, está en ti. La pregunta que debes hacerte no es qué más puedes hacer por tu pueblo, sino qué más puedes hacer por ti mismo. El emperador frunció el ceño. No comprendía bien las palabras del anciano. ¿Por qué hablar de mí mismo?, preguntó. Mi deber siempre ha sido con mi pueblo. He dedicado mi vida a ellos. No hay un sacrificio demasiado grande, no hay una lección que no esté dispuesto a aprender para hacerles bien. El sabio sonrió suavemente y negó con la cabeza. La sabiduría no viene del sacrificio sin fin ni de la constante lucha por el bienestar de los demás. La sabiduría llega cuando entendemos que, para dar a otros, debemos primero darnos a nosotros mismos. Debes encontrar el equilibrio dentro de ti, emperador. No puedes ser un líder sabio sin cuidar de tu propia alma, sin reconocer tus propias necesidades y limitaciones. El emperador permaneció en silencio, meditando las palabras del sabio. La verdad comenzó a asentarse en su corazón. Había estado tan concentrado en ser el monarca perfecto, en ser el ejemplo de justicia, que había olvidado cuidar de sí mismo. Había perdido la conexión con su propia humanidad en el proceso. El sacrificio y la entrega, aunque nobles, no podían ser la única manera de vivir. El emperador se dio cuenta de que debía encontrar paz dentro de sí, aprender a reconocer sus propias emociones y necesidades para poder guiar a su pueblo de manera plena. El sabio continuó hablando, su voz como un susurro que se mezclaba con el viento. El equilibrio no solo es necesario para el reino, sino también para el gobernante. Si sigues dando sin encontrar paz dentro de ti, estarás vacío. La paz que buscas no está solo en las tierras de tu reino, sino en tu corazón. Solo cuando estés en equilibrio contigo mismo, podrás guiar a tu pueblo sin sentir que te desvanece. El emperador, al escuchar esas palabras, sintió una profunda sensación de comprensión. Era la respuesta que había estado buscando todo este tiempo. La última lección no era una cuestión de liderazgo o poder, sino de sabiduría interna. La verdadera grandeza de un gobernante no radica solo en lo que hace por su pueblo, sino también en su capacidad para mantener la paz en su propio ser. Esa noche, el emperador permaneció en el bosque, meditando en la cabaña del sabio. La lección que había aprendido sería la más importante de todas. No podía gobernar de manera efectiva sin estar en armonía consigo mismo. Y esa armonía solo podría alcanzarse cuando entendiera que el bienestar personal era tan esencial como el bienestar de su pueblo. Cuando regresó al palacio, el emperador era un hombre renovado. A partir de ese momento, no solo gobernó con sabiduría, sino también con una paz interior que le permitió tomar decisiones más equilibradas y justas. Se dio cuenta de que su capacidad para dar a los demás aumentaba cuando también cuidaba de sí mismo. El reino prosperó, no solo en riquezas materiales, sino también en la calidad de vida de todos sus habitantes. El emperador había encontrado la paz, y con ella, la sabiduría más profunda que un líder puede alcanzar, la capacidad de equilibrar el bienestar de su pueblo con el cuidado de su propia alma. Este capítulo subraya la importancia del equilibrio personal en la vida de un líder. El emperador, tras aprender a gobernar con justicia y sabiduría, se da cuenta de que para ser verdaderamente sabio, debe cuidar también de sí mismo. Es una reflexión sobre la necesidad de encontrar paz interior y cómo esta paz contribuye al bienestar colectivo. Capítulo 15. El último vestido. La noticia de la sabiduría alcanzada por el emperador se extendió rápidamente por todo el reino. Los aldeanos, los artesanos, los nobles y todos los habitantes del reino comenzaron a notar un cambio en la manera en que su monarca se comportaba. Ya no era simplemente un hombre de poder, sino un hombre de profunda reflexión. Su gobernanza era más sabia, su mirada más comprensiva, y su liderazgo, mucho más cercano a su pueblo. El reino floreció como nunca antes.
La armonía que había logrado mantener no solo se extendía a las tierras y a las ciudades, sino a los corazones de todos aquellos que lo servían. A pesar de todo lo que había logrado, el emperador sentía que todavía había algo que debía hacer, algo que cerrara el ciclo de su reinado de manera definitiva. Durante años, había cargado consigo el peso de las decisiones difíciles, el sacrificio por el bienestar de su pueblo, la presión de mantener la estabilidad y la prosperidad. Pero ahora, con la paz interior que había alcanzado, sentía que era hora de hacer una última contribución, algo que simbolizara el final de su viaje como gobernante y como ser humano. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del palacio, el emperador recordó una conversación que había tenido años antes con los dos tejedores que habían engañado al reino con el fabuloso traje invisible. Recordó la manera en que había sido víctima de su propio ego, buscando un reconocimiento que solo existía en su mente. Era curioso cómo la vida le había dado una lección tan profunda a través de algo tan simple como un vestido. Entonces, se le ocurrió una idea. Convocó a su corte y a los más destacados artesanos del reino. Les pidió que le trajeran el material más simple y humilde que pudieran encontrar, hilos de algodón, lino y lana, materiales que nunca antes se habían considerado dignos de un traje real. Sin adornos, sin lujos, sin nada que brillara ni que pretendiera ostentar riqueza. Lo que quería, y lo que pidió explícitamente, era algo que no fuera un símbolo de su poder, sino algo que reflejara su humanidad, su vulnerabilidad y la sencillez de lo que había llegado a comprender. El taller se llenó de actividad durante varias semanas mientras los artesanos trabajaban sin descanso. El emperador observaba con interés, pero también con calma, sin la impaciencia que había marcado sus primeros años de gobierno. No había prisa, solo una profunda conexión con el proceso. Lo que más le importaba no era el resultado, sino el acto de crear algo puro, algo que no fuera impulsado por la vanidad ni la pompa, sino por el verdadero entendimiento de su ser. Cuando finalmente el traje estuvo listo, el emperador lo miró con ojos atentos. No era grandioso, ni imponente, ni lujoso. Era simple, pero de una belleza serena. La tela era suave al tacto, pero no tenía bordados ni joyas que la adornaran. Era un traje que, en su sencillez, mostraba todo lo que el emperador había aprendido, que la verdadera grandeza no reside en la ostentación ni en la riqueza material, sino en la pureza de la humildad. El emperador decidió vestir el traje por última vez. No con el afán de impresionar a su corte, sino con el deseo de compartir con todos la lección que había aprendido, que la verdadera dignidad y poder vienen de ser fiel a uno mismo, sin necesidad de adornos ni mentiras. La corte, al ver al emperador con el nuevo traje, se sorprendió. Aunque algunos se miraron entre sí, sin saber qué decir, otros comenzaron a murmurar. Había algo inusualmente transparente en la actitud del monarca. Su mirada no reflejaba la arrogancia ni el orgullo de los días pasados, sino una serenidad que solo alguien que ha encontrado paz interior podría proyectar. El emperador, consciente de las miradas que lo seguían, caminó hacia el balcón del palacio. Frente a él, el pueblo esperaba en la plaza, como siempre lo hacía, para ver a su rey. Los niños jugaban en el campo, las mujeres charlaban mientras tendían la ropa, y los hombres trabajaban en sus huertas. El reino se sentía más vivo que nunca. Al salir al balcón, el emperador levantó la mano, y el murmullo en la plaza se apagó poco a poco. Todos esperaban escuchar las palabras de su monarca, pero esa vez no serían discursos sobre el poder, ni sobre la victoria de las guerras pasadas. Eran palabras sencillas, pero llenas de la sabiduría que había adquirido durante todo su reinado. «Pueblo mío», dijo el emperador con voz firme pero cálida, «he gobernado sobre este reino durante muchos años, buscando siempre lo que era mejor para todos ustedes. Hoy, quiero mostrarles lo que he aprendido. Este traje, simple en su apariencia, representa algo más grande. Es el símbolo de la humildad, de la paz que hemos logrado y de la verdad que he descubierto, que lo que nos hace grandes no es lo que poseemos, ni el poder que tenemos, sino cómo nos tratamos unos a otros, cómo vivimos con honestidad y con dignidad, sin adornos ni pretensiones». El pueblo, al principio sorprendido por la apariencia de su emperador, comenzó a comprender el verdadero mensaje que él transmitía. Un silencio profundo llenó la plaza, un silencio que no era de desconcierto, sino de reflexión. Todos, desde los más humildes hasta los más poderosos, entendieron la lección. El emperador sonrió, una sonrisa tranquila, llena de satisfacción no por el reconocimiento, sino por el conocimiento interior de que su trabajo, al fin, había culminado en lo que más importaba,
un Reino Unido, una nación próspera no solo en riquezas, sino en sabiduría y humildad. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, el emperador miró a su alrededor. Por fin entendía que no necesitaba el brillo de los trajes lujosos ni las coronas resplandecientes para gobernar con justicia y sabiduría. El verdadero poder residía en la conexión con su pueblo y con su propio corazón. Y así, con la sencillez de su último traje, el emperador encontró la paz. El reino prosperó, no por las riquezas que poseía, sino por el amor y respeto mutuos que cada uno de sus ciudadanos compartía. El emperador había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero poder es la capacidad de ser humilde y auténtico en un mundo que a menudo valora lo superficial. Este capítulo final simboliza la transformación del emperador en un líder sabio y humilde, que ha aprendido que la grandeza no se mide por la apariencia ni por los lujos, sino por la conexión genuina con su pueblo y consigo mismo. El simple último traje es la culminación de todas las lecciones de humildad, verdad y sencillez que ha aprendido durante su reinado. Y así concluimos la historia del traje nuevo del emperador, una lección de humildad, sabiduría y autoaceptación. Si te ha gustado esta narración, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo más cuentos y lecciones valiosas. Hasta la próxima.